Dorothy pasó el dedo índice por el lomo del viejo libro, comprobando el número de inventario de la etiqueta. El 70 y 43 artículo de la colección de documentos históricos del Museo de Caléxico había sido catalogado. Anotó cuidadosamente los datos en el libro de registro, anotando los números con letra suave. En sus 22 años en el museo, sus movimientos se habían vuelto automáticos, pero nunca se permitía flojear. La pequeña sala de archivos olía a papel viejo y a polvo. A Dorothy le gustaba, era tranquila, nadie la distraía de su trabajo con comentarios ásperos o conversaciones sin sentido. Podía pasarse horas sentada en su escritorio, clasificando los objetos donados al museo, determinando su valor y su importancia histórica. Una lámpara de mesa iluminaba una pila de fotografías que ordenaba por fecha. Una mostraba a una familia de inmigrantes frente a una casa de madera. Una mujer con un vestido desteñido sostenía a un bebé en brazos. A su lado había un hombre con un sombrero desgastado y dos niños mayores. Dorothy escrutó los rostros de la fotografía. La mujer tenía los ojos cansados pero también decididos. Debía de pasarlo mal en un lugar nuevo, lejos de su familia. Dorothy anotó la fecha prevista de la fotografía y la guardó en una carpeta aparte. Mañana se la enseñaría al director del museo. Tal vez la incluyeran en una nueva exposición sobre los primeros años de la historia de la ciudad. El reloj de pared marcaba las 7:15. Era hora de volver a casa. Dorothy guardó los documentos en la caja fuerte, apagó la lámpara y cerró el despacho. En el pasillo del museo solo estaba encendida la luz de emergencia. Sus pasos retumbaron en el suelo de baldosas. Subió a su viejo Toyota y arrancó el motor. El coche no arrancó enseguida. Debería haberlo llevado a un mecánico, pero Oscar repetía que no había dinero para reparaciones. Su propio coche siempre estaba en perfecto estado. Dorothy condujo lentamente por las calles de Caléxico. La ciudad parecía especialmente tranquila a esa hora. La mayoría de la gente ya había vuelto del trabajo, pero aún no había empezado el ajetreo vespertino. Pasó por delante de un pequeño parque donde unos cuantos adolescentes jugaban al baloncesto y de una tienda de comestibles con los coches de los clientes aparcados fuera. Su casa estaba en un barrio antiguo donde las calles eran más anchas y los solares más grandes. Dorothy giró hacia su calle y aparcó en la entrada. La casa tenía el mismo aspecto que 30 años atrás, cuando la había heredado de su tía Rose. Paredes blancas, tejado de tejas rojas, un pequeño porche con barandilla de madera. La tía había querido mucho a la casa y la había cuidado meticulosamente. Dorothy entró por la puerta trasera que daba directamente a la cocina. Colgó su bolso en un gancho junto a la puerta, se quitó los zapatos y se puso las zapatillas. La casa estaba tranquila, pero el coche de Oscar estaba aparcado allí, lo que significaba que ya había vuelto del trabajo. Abrió la nevera y sacó la comida para la cena. Pollo, patatas, judías verdes. Nada del otro mundo, pero abundante y sano. A Dorothy le encantaba cocinar, la calmaba después de un día de trabajo. Encendió el horno y empezó a pelar patatas. Fuera de la ventana de la cocina había un viejo manzano que había plantado la tía Rose. De las ramas colgaban pequeños frutos verdes que estarían maduros en un mes y medio. Dorothy hacía mermelada con ellos todos los años, aunque Oscar decía que era más fácil comprar mermelada ya hecha en la tienda. Cortó las patatas en dados y las puso a hervir. Untó el pollo con especias y lo metió en el horno. Las judías ya estaban listas. A Dorothy le encantaban estas tareas tan sencillas, pues requerían poco esfuerzo y sus manos trabajaban solas. Del salón llegaban voces apagadas. Oscar y su madre Helen estaban hablando. A Dorothy no le sorprendió. Su suegra venía a verlos casi todos los días, sobre todo después de jubilarse. Trabajaba como secretaria judicial y estaba acostumbrada a dar órdenes a la gente. Una vez jubilada, era evidente que carecía de poder. Dorothy enjuagó las judías con agua fría y recortó las puntas de las vainas. Las voces en el salón eran cada vez más animadas. Ella escuchó, pero no pudo distinguir las palabras. Estaban demasiado bajas. Oscar llevaba más de 20 años trabajando en la agencia tributaria. Dorothy lo había conocido en una fiesta en casa de un amigo común, cuando él tenía 28 años y ella 26. Entonces le había parecido un hombre serio y de fiar. Oscar sabía cortejarla muy bien. Le regalaba flores, la llevaba a restaurantes. Después de la boda, todo cambió. Las judías estaban listas. Dorothy las echó en un escurridor y empezó a poner la mesa.
El mantel blanco que la tía Rose le había regalado para la boda, los platos azules del juego de su madre. Colocó los cubiertos, dejó las servilletas y vertió agua en una jarra. El pollo ya se estaba dorando en el horno. Dorothy lo pinchó con un tenedor y ya estaba listo. Apagó el horno y sacó la bandeja. Las patatas también estaban cocidas. Ahora solo tenía que llamar a todos a la mesa. Las voces en el salón se apagaron. Dorothy se acercó a la puerta y se asomó al pasillo. Oscar y Helen estaban sentados en sillones uno frente al otro, con algunos papeles en la mesita entre ambos. Su suegra le estaba enseñando algo a su hijo, señalando con el dedo los papeles. Dorothy miró de nuevo los papeles en las manos de Helen y recordó el día en que había recibido las llaves de la casa. La tía Rose había muerto repentinamente de un ataque al corazón, dejando a su sobrina lo único verdaderamente valioso que tenía. Dorothy tenía entonces 24 años, alquilaba un minúsculo piso en el centro de la ciudad y trabajaba como ayudante de archivista en el mismo museo. El abogado de su tía leyó el testamento en su despacho, que olía a carpetas de cuero y tabaco. Dorothy era la única heredera. Rose no tenía más parientes. La mujer había sido maestra de escuela toda su vida. Nunca se había casado y trataba a su sobrina como si fuera su propia hija. Aquella primera noche en la casa, Dorothy fue de habitación en habitación, incapaz de creer que fuera toda suya. Un gran salón con chimenea, una espaciosa cocina con vistas al jardín, 3 dormitorios en el piso de arriba. La casa aún olía ligeramente al jabón de lavanda que había usado la tía Rose. Dorothy había gastado todos sus ahorros en renovaciones. Había repintado las paredes, cambiado el linóleo por parqué, renovado las cañerías. Todos los fines de semana iba a comprar muebles de segunda mano. Elegía mesas, sillas, cómodas. Su tía solo le dejó lo esencial: una cama, un viejo sofá y un juego de cocina. Estaba especialmente orgullosa de la cocina. Dorothy había pintado los armarios de color crema. Había colgado las cortinas de cuadros pequeños y había puesto macetas con geranios en el alféizar. A la tía Rose le encantaba cocinar, y su sobrina quería mantener ese ambiente de domesticidad. El jardín tenía manzanos, albaricoques y viejos rosales. Dorothy no era una jardinera experimentada, pero intentaba cuidar las plantas como lo hacía su tía. Regaba las flores por las mañanas, recortaba las ramas marchitas y recogía las hojas caídas en otoño. Cuando Dorothy conoció a Oscar, la casa ya estaba completamente amueblada. Le enseñó orgullosa las habitaciones. Le contó cómo había elegido el papel pintado para el dormitorio, cómo había buscado una lámpara adecuada para el salón. Oscar asintió con la cabeza, alabando su gusto, pero ella se dio cuenta de que estaba más interesado en los valores inmobiliarios del barrio que en la historia familiar de la casa. Tras la boda, Oscar se hizo cargo inmediatamente de las finanzas familiares. En Hacienda, auditaba las declaraciones de pequeñas empresas y se le daban bien los números. A Dorothy incluso le gustó al principio. No tenía que pensar en facturas, préstamos y seguros. Oscar abrió una cuenta bancaria conjunta e insistió en que el sueldo de Dorothy también fuera allí. Decía que así era más cómodo planificar el presupuesto y controlar los gastos. Dorothy no se opuso. Debía haber confianza en la familia. Poco a poco, Oscar empezó a tomar él solo todas las decisiones financieras. Determinaba cuánto dinero gastar en la compra, qué coche comprar, si la casa necesitaba reparaciones. Dorothy tenía que pedir dinero a su propio marido para sus necesidades personales, como si no fuera una esposa, sino una adolescente en manutención. Las cosas empeoraron después de que Helen se mudara con ellos. Su suegra había perdido a su marido hacía 5 años y vivía sola en un pequeño piso al otro lado de la ciudad. Cuando cumplió 70 años, Oscar decidió que su madre no debía quedarse sola. Helen trabajó en el juzgado durante 28 años. Ayudaba a los jueces a preparar documentos, se aseguraba de que se siguieran los procedimientos y servía de enlace con abogados y litigantes. Este trabajo la acostumbró a hablar clara y categóricamente, no tolerar objeciones, exigir la ejecución inmediata de las órdenes. En la casa, Helen empezó enseguida a establecer su propio orden. Criticaba la forma en que Dorothy cocinaba, reorganizaba los muebles, daba consejos sobre las tareas domésticas. La suegra pensaba que la nuera era demasiado blanda y poco práctica. Todo debe ser diferente en mi casa, decía Helen, aunque la casa pertenecía a Dorothy. Su suegra no tardó en hacerse amiga de sus vecinas
y discutía regularmente con ella sobre asuntos familiares. Más de una vez Dorothy se dio cuenta de que Helen estaba de pie junto a la valla y le contaba algo a su vecina, la señora Parker. Tras estas conversaciones, las mujeres miraban a Dorothy con curiosidad y lástima. Helen manejaba con habilidad a su hijo. Nunca daba órdenes directas a Oscar, pero expresaba sus opiniones de tal manera que él las consideraba suyas. Su suegra se quejaba de su salud, insinuaba su soledad, contaba historias tristes sobre otros ancianos. Oscar se apresuró inmediatamente a solucionar los problemas de su madre. Dorothy intentó varias veces hablar con su marido sobre el comportamiento de su suegra. Le insinuó suavemente que Helen interfería demasiado en sus vidas, que la pareja necesitaba intimidad. Oscar se enfadó y acusó a su mujer de egoísmo. «Mamá ha sacrificado toda su vida por mí», dijo, «y no puedes aguantar unos años mientras ella viva». Poco a poco, Dorothy aprendió a guardar silencio. Hacía sus tareas domésticas, sonreía a sus invitados, mantenía una conversación durante la cena. Pero por dentro tenía la creciente sensación de que se había convertido en una extraña en su propia casa. Helen y Oscar tomaban juntos todas las decisiones importantes. Discutían qué muebles comprar, dónde ir de vacaciones, si había que cambiar la valla del jardín. Dorothy se enteró de sus planes después de que todo estuviera decidido. Era especialmente sensible a los comentarios sobre la casa. Helen no paraba de decir que el edificio era demasiado viejo, que suponía mucho trabajo, que una familia joven no necesitaba tantas habitaciones. Su suegra insinuaba que sería más sensato vender la casa y comprar algo más pequeño y moderno. Dorothy escuchaba estas conversaciones y sentía que se le apretaba el interior. La casa era lo único que la unía a la tía Rose, a su infancia, a la época en que se había sentido necesitada y querida. Entre aquellas paredes vivían los recuerdos de los desayunos de los sábados con su tía, de las tardes de verano en el jardín, de las celebraciones de Año Nuevo junto a la chimenea. Pero Oscar apoyaba a su madre. Él también pensaba que la casa era demasiado cara. Los impuestos, el seguro, las reparaciones, todas estas cosas requerían un dinero que podría gastarse en algo más práctico. Dorothy se dio cuenta de que tarde o temprano él y Helen la obligarían a aceptar la venta. A la mañana siguiente, Dorothy se despertó con el ruido de una aspiradora en marcha. Helen ya se había levantado y había empezado a limpiar el salón, aunque Dorothy había aspirado toda la planta baja ella misma la noche anterior. Su suegra creía que la limpieza debía hacerse a diario, fuera o no necesaria. Dorothy bajó a la cocina y encendió la cafetera. Oscar ya se había ido a trabajar y había dejado un plato sucio sobre la mesa. Metió los platos en el lavavajillas y sacó un yogur de la nevera. No le apetecía comer, pero el médico había dicho que había que desayunar. «Buenos días, cariño». Helen apareció en la puerta de la cocina con una aspiradora en la mano. «Ya he terminado con el salón. Había mucho polvo en la mesita». Dorothy asintió y se sirvió un café. Helen siempre encontraba polvo donde no lo había, suciedad donde todo estaba limpio, desorden donde todo estaba en su sitio. «Creo que en esta casa hay demasiados rincones donde se acumula la suciedad», continuó Helen enrollando el cable de la aspiradora. «Las casas modernas tienen una distribución más práctica». Dorothy permaneció en silencio. Helen podía pasarse horas hablando de las ventajas de las casas nuevas sobre las antiguas. En su opinión, todo lo construido antes del año 2000 requería demolición inmediata. «¿Y esas ventanas?», Helen señaló con la cabeza la gran ventana que daba al jardín. Aquellos marcos tan viejos dejaban entrar el frío. Las facturas de la calefacción debían de ser enormes. Dorothy dio un sorbo a su café y miró el reloj. Faltaban 40 minutos para llegar al trabajo. Podría haberse quedado sentada en silencio un rato más, pero Helen tenía ganas de conversar. «Oscar me enseñó ayer la factura del gas». Su suegra se sentó a la mesa frente a Dorothy. $230 al mes. Eso es una fortuna. En mi antiguo piso no pagaba más de 80. Dorothy sabía que el piso de Helen era la mitad de grande que esta casa, pero no puso objeciones. Su suegra siempre encontraba la manera de reconducir la conversación al tema del que quería hablar. «Sabes, ayer hablé con la señora Parker». Helen sacó un pañuelo del bolsillo de la bata y empezó a limpiar la mesa. «Dijo que la casa de enfrente se vendió por 450,000. ¿Te lo imaginas? Y es incluso más pequeña que la tuya». Dorothy terminó su café y puso la taza en el fregadero. Helen había hablado últimamente de los precios de las propiedades en el barrio.
Su suegra conocía el valor de todas las casas de la calle, miraba los anuncios clasificados, preguntaba a los vecinos sobre las transacciones. La señora Parker dice que los precios de las casas suben todos los meses, continuó Helen. ¿Quién sabe? Quizá dentro de un año sea demasiado tarde para vender por una ganga. Dorothy subió a ducharse y cambiarse de ropa. En el cuarto de baño cerró la puerta y se encontró en silencio durante unos minutos. El único lugar de la casa donde podía estar sola. Cuando volvió a la cocina, Helen estaba hablando por teléfono con una de sus amigas. Su suegra discutía sobre los vecinos, se quejaba de los altos precios de las tiendas de comestibles. Hablaba de sus planes para el día. Dorothy cogió su bolso y salió tranquilamente por la puerta trasera. El museo estaba en silencio. Dorothy se sentó en su escritorio y abrió una carpeta de documentos que había que catalogar. Allí podía concentrarse en su trabajo y no pensar en los problemas domésticos. Por la tarde llegó a casa a las 7:30. Oscar ya estaba en casa, sentado en el salón con su madre. Hablaban en voz baja, inclinados sobre una mesita con algunos papeles. «Hola». Dorothy colgó el bolso en el gancho y se puso las zapatillas. «Hola, cariño», dijo Oscar sin levantar la cabeza de los papeles. Dorothy fue a la cocina a preparar la cena. El frigorífico emitía un zumbido apenas audible y el temporizador de la placa de cocción, que había olvidado apagar por la mañana, hacía tic-tac. Sacó el pollo y empezó a preparar el adobo. Del salón llegaban voces apagadas. Oscar explicaba algo a su madre, señalando papeles con el dedo. Helen asentía y hacía preguntas. Dorothy no podía distinguir las palabras, pero el tono de la conversación era serio, de negocios. «Dorothy, ven un momento», dijo Oscar. Se limpió las manos con un paño de cocina y entró en el salón. Su marido y su suegra la miraron expectantes. En la mesita había algunos documentos con sellos y firmas. «Mamá y yo estábamos hablando del presupuesto familiar», dijo Oscar. «Los gastos suben, pero los ingresos son los mismos. Algo tiene que cambiar». Dorothy se sentó en el borde del sofá. Helen cruzó las manos sobre el regazo y adoptó el semblante serio que solía tener cuando estaba a punto de pronunciar un discurso importante. «Querida, no queremos disgustarte», comenzó su suegra, «pero tenemos que ser realistas. Es muy caro mantener una casa tan grande». Oscar asintió, apoyando a su madre. «Solo en el último mes gastamos $800 en servicios», dijo. «Más el seguro, más los impuestos de la propiedad. Eso es casi la mitad de tu sueldo». Dorothy guardó silencio. Conocía las cifras tan bien como Oscar, pero nunca había considerado excesivos los gastos de la casa. Podían permitírselo. «Y pronto habrá que cambiar el tejado», añadió Helen. «He visto algunas tejas sueltas. El tejado es muy caro. Y el sistema de calefacción es viejo», dijo Oscar. «El año pasado tuvimos que llamar 2 veces a un técnico. Tarde o temprano la caldera se estropeará del todo». Mientras Dorothy escuchaba los problemas, podía sentir cómo la ansiedad crecía en su interior. Obviamente, su marido y su suegra se habían preparado de antemano para esta conversación. Habían reunido argumentos, habían pensado cada palabra. «No estamos diciendo que tengas que tomar una decisión ahora mismo», dijo Helen suavemente, «pero vale la pena pensar en una opción más sensata». «¿Qué opción?», preguntó Dorothy, aunque ya sabía la respuesta. «Bueno, podríamos encontrar algo más pequeño», sugirió Oscar con cautela. «Un piso moderno o una casa pequeña, con calefacción central, buen aislamiento y sin complicaciones». Helen se animó y empezó a enumerar las ventajas de un lugar pequeño. Menos limpieza, menos gastos, más tiempo para relajarse. «Los jóvenes deberían disfrutar de la vida», dijo. «No gastar toda su energía en mantener una casa enorme». Dorothy se levantó del sofá y volvió a la cocina. Tenía que terminar de preparar la cena. Las palabras de Oscar y Helen daban vueltas en su cabeza. Habían hablado de economía y sentido práctico, pero ella podía oír algo más en sus voces. Perseverancia, determinación, el deseo de hacer las cosas. El sábado por la mañana Dorothy decidió ocuparse del jardín. Había que podar las rosas y las malas hierbas de los parterres habían crecido tras las últimas lluvias. Se puso unos vaqueros viejos y una camiseta, sacó las herramientas del cobertizo y se puso manos a la obra. Oscar se había ido por la mañana a jugar al golf con sus colegas y Helen había ido a la peluquería. Dorothy por fin estaba sola en casa. Encendió la radio y sintonizó una ola de música clásica. Los sonidos de un cuarteto de cuerda se mezclaban con el canto de los pájaros en el jardín.
Trabajar la tierra siempre la calmaba. Dorothy escardó metódicamente los dientes de león, aflojó la tierra alrededor de los rosales y ató las plantas trepadoras a los soportes. El sol le calentaba la espalda y una ligera brisa agitaba las hojas de los manzanos. Hacia el mediodía, un coche desconocido se detuvo delante de la casa. Dorothy se enderezó y miró el sedán plateado aparcado en la acera. Una elegante mujer de unos 50 años vestida con traje de negocios salió del coche. Llevaba gafas oscuras en la cara y una carpeta de cuero en las manos. La mujer miró a su alrededor, sacó algunos documentos de la carpeta y cotejó cuidadosamente la dirección de la casa con los registros de los papeles. Luego recorrió lentamente el perímetro de la propiedad, se detuvo junto a la valla, miró por las ventanas y asintió con gesto apreciativo. Dorothy se quitó los guantes de jardinería y se acercó a la verja. «Buenas tardes», dijo. «¿Necesita algo?» La mujer se dio la vuelta y esbozó una sonrisa profesional. «Buenas tardes. Siento si le molesto. Me llamo Cynthia Hammond. Soy agente inmobiliaria de Prime Realty. Tengo una cita para ver al señor Clark a la 1:30». Dorothy sintió un nudo en el estómago. «El señor Clark es mi marido», dijo lentamente, «pero no está en casa». «Qué raro», la agente inmobiliaria miró su reloj. «Dijimos a las 2:30. ¿Tal vez llega tarde?» «Tal vez». Dorothy trató de hablar con calma, aunque el corazón se le aceleraba. «¿De qué va la reunión?» «Sobre la tasación de la propiedad», contestó Cynthia, como si fuera lo más natural del mundo. «Su marido quiere saber el valor de mercado de la casa». Dorothy asintió, tratando de no mostrar su sorpresa. «Ya veo. Quizá deberíamos cambiar la cita. Le diré a mi marido que estuvo usted aquí». «Por supuesto». La agente inmobiliaria sacó una tarjeta de visita de su bolso. «Que el señor Clark me llame cuando esté libre. Podemos vernos cuando nos venga bien». La mujer subió a su coche y se marchó. Dorothy se quedó en la puerta, con la tarjeta en la mano. Estaba impresa en papel satinado. Cynthia Hammond, agente inmobiliaria licenciada, especializada en propiedades residenciales de primera calidad. Volvió a la casa y se sentó a la mesa de la cocina. Le temblaban las manos. Así que la conversación de ayer no había sido solo sobre el presupuesto familiar. Oscar ya había dado pasos concretos. Había encontrado un agente inmobiliario, concertado una cita, iba a averiguar cuánto valía la casa. Dorothy intentó recordar si su marido le había dicho algo sobre la cita con el agente inmobiliario. No, no había dicho ni una palabra. Además, la noche anterior había fingido que la idea de vender la casa era solo una discusión preliminar de posibilidades. Subió al dormitorio y abrió el cajón del escritorio donde Oscar guardaba sus papeles. Normalmente nunca miraba sus papeles, pero ahora la situación era especial. Necesitaba ver hasta dónde llegaban los planes de su marido. El cajón contenía facturas de servicios públicos, documentos fiscales, pólizas de seguros. Dorothy hojeó las carpetas, sin saber exactamente lo que buscaba. En el rincón más alejado del cajón, encontró una carpeta delgada con la etiqueta inmobiliaria. Dentro de la carpeta había varias impresiones de páginas web de agencias inmobiliarias. Oscar estudió los precios de las casas de su barrio, comparando los metros cuadrados, el año de construcción y el número de habitaciones. Subrayó con un rotulador algunos listados. Todas las casas se vendían por entre 400 y 500 mil dólares. También había una hoja con notas manuscritas. Dorothy reconoció la letra de su marido. Había anotado los números de teléfono de 3 agencias inmobiliarias. Las preguntas que quería hacer a los agentes. Una estimación aproximada del valor de su casa. En la parte inferior de la hoja estaba escrito: reunión con S. Hammond. Sábado, 12:30. Dorothy cerró la carpeta y la guardó. Por su mente pasaron retazos de pensamientos. Oscar llevaba semanas, quizá meses, planeando la venta de la casa. Había estado recopilando información, contactando con agentes, concertando citas, y no le había dicho ni una palabra al respecto. A la 1 volvió Helen. Estaba de buen humor después de una visita a la peluquería, con el pelo bien peinado y las uñas recién pintadas. «Dorothy, querida, ¿dónde estás?», llamó su suegra desde el vestíbulo. «En el salón», contestó Dorothy. Helen entró en la habitación, quitándose la chaqueta ligera. «Qué tiempo tan agradable. He pensado en dar un paseo por el centro de la ciudad después de la peluquería, pero he pensado en volver pronto a casa». «¿Aún no ha llegado Oscar?» «No, todavía no». «Qué raro». Helen miró su reloj. Dijo que llegaría a la 1. Tenía una cita.
Dorothy sintió un escalofrío. ¿Qué cita? Oh, se detuvo Helen y se tapó la boca con la palma de la mano. Creo que he dicho demasiado. Oscar quería decírtelo él mismo. Helen, ¿de qué reunión estás hablando? Su suegra parecía avergonzada, pero había un destello de satisfacción en sus ojos. Se sentó en la silla frente a Dorothy y cruzó las manos sobre el regazo. Bueno, ahora que lo he soltado, Oscar había conseguido que un agente inmobiliario tasara la casa. Pensamos que no estaría de más averiguar cuánto valía realmente. ¿Ah, sí? Oscar me consultó. Helen levantó ligeramente la barbilla. No soy un extraño para esta familia. Mi hijo tiene derecho a discutir las decisiones importantes con su madre. En ese momento el coche de Oscar entró en la entrada. Salió del coche con rostro adusto, se dijo algo a sí mismo y caminó enérgicamente hacia la casa. ¡Maldita sea! Sonó su voz desde el pasillo. Mamá, ¿estás en casa? Aquí, cariño, dijo Helen. Oscar entró en el salón, tiró las llaves del coche sobre la mesita y se hundió cansado en una silla. Tenía la cara roja de rabia. Acabo de recibir una llamada del agente inmobiliario, dijo irritado. Dice que ha venido a la hora acordada y no ha visto a nadie. ¿Cómo pude olvidar la cita? Dorothy miró a su marido con calma. Estaba en casa. Estaba hablando con la señora Hammond. Oscar levantó la vista bruscamente. ¿Estaba en casa? ¿Por qué demonios dijo que no había encontrado a nadie? Porque la cita era contigo, no conmigo, contestó Dorothy. Le expliqué que estabas en el campo de golf y le ofrecí cambiar la cita. Oscar y Helen se miraron. La suegra tosió y habló con una sonrisa tensa. Cariño, teníamos que habértelo dicho antes. No queríamos molestarte con palabrerías hasta conocer la información exacta. ¿Habladurías? Dorothy se levantó y se acercó a la ventana. Se trata de la venta de mi casa. Nuestra casa, corrigió Oscar. Estamos casados, Dorothy. Todo lo que poseemos pertenece a la familia. La tía Rose me lo dejó mucho antes de casarnos, pero hemos invertido mucho dinero en ella, objetó Oscar. Reformas, fontanería nueva, calefacción. Eso también cuenta. Helen asintió, apoyando a su hijo. Y luego, cariño, no es que vayamos a vender la casa mañana. Solo queremos saber cuánto vale para tomar una decisión con conocimiento de causa. Dorothy se volvió hacia ellos. ¿Y si no acepto vender? Se hizo un silencio incómodo. Oscar se frotó la frente con la mano. Helen se arregló el pelo. Finalmente el marido miró a su mujer. Dorothy, sé razonable. No podemos permitirnos mantener una casa tan grande. Los gastos aumentan cada mes. Podemos permitírnosla. Podemos permitírnosla por ahora, intervino Helen. ¿Qué será dentro de 5 años? ¿Dentro de 10? Todos nos hacemos mayores. Nuestros ingresos no harán más que bajar. Dorothy escuchó sus argumentos y se dio cuenta de que la decisión ya estaba tomada. Oscar y Helen habían discutido todos los detalles, sopesado todas las opciones, elaborado un plan de acción. Su opinión no se había tenido en cuenta. Ya veo, dijo lentamente. Entonces el asunto ya está zanjado. Oscar se levantó de la silla y se acercó a su mujer. Somos una familia, Dorothy. Tenemos que tomar decisiones importantes juntos. Y si piensas con claridad, te darás cuenta de que vender la casa es la decisión correcta para todos nosotros. Dorothy asintió y se dirigió a la salida del salón. De acuerdo, lo pensaré. El lunes por la noche, Dorothy puso la mesa en el comedor en lugar de en la cocina, como de costumbre. Helen siempre había dicho que las cenas familiares debían ser formales, en una mesa grande, con una vajilla bonita. Dorothy extendió un mantel de encaje y colocó candelabros con gruesas velas blancas sobre la mesa. Había preparado un asado de ternera con verduras, el plato favorito de Oscar. La carne llevaba 3 horas asándose en el horno, impregnándose de los aromas del romero y el tomillo. Sirvió patatas fritas con mantequilla y hierbas, y ensalada de tomate y pepino para acompañar el asado. Oscar llegó a casa a las 7:30, como de costumbre. Besó a su mujer en la mejilla, saludó a su madre y subió a cambiarse. Helen ya estaba sentada a la mesa, admirando las velas encendidas y los platos bellamente dispuestos. «Qué bien has puesto la mesa, cariño», alabó su suegra. «Una auténtica cena familiar. Ojalá hiciéramos esto más a menudo». Dorothy sirvió el agua en vasos, intentando no mirar a Helen a los ojos. Después de la conversación del sábado, había una tensión entre ellas que ambas intentaban ignorar. Oscar bajó las escaleras con pantalones oscuros y camisa blanca.
Llevaba el pelo bien peinado hacia atrás y la cara recién afeitada. Siempre cuidaba su aspecto, incluso en casa. Huele delicioso, dijo sentándose a la cabecera de la mesa. ¿A carne? El asado de tu abuela, contestó Dorothy, colocando una gran fuente de carne sobre la mesa. Empezaron a comer en relativo silencio. Helen habló de un encuentro con un amigo en la tienda de comestibles. Oscar se quejó de los nuevos requisitos de información de Hacienda. Dorothy escuchaba sin entusiasmo, masticando mecánicamente su comida. Por cierto, Oscar dejó el tenedor y miró a su madre. Hoy he llamado a Cynthia Hammond. Hemos quedado en vernos el miércoles por la mañana. Helen se animó. Por fin, ¿qué ha dicho de la situación del mercado? Dijo que es un buen momento para vender. Oscar cortó un trozo de carne y se lo llevó a la boca. La demanda de casas en nuestro barrio es alta y la oferta es limitada. ¡Qué maravilla! Helen se salpicó las manos. Eso significa que podemos esperar un buen precio. Dorothy siguió comiendo en silencio, pero por dentro estaba furiosa. Estaban discutiendo la venta de su casa como si ella fuera un asiento vacío en la mesa. Cynthia cree que podemos conseguir entre 450 y 500,000, continuó Oscar. Por supuesto, depende mucho del estado de la casa, pero en general la estimación es alentadora. ¿Qué vamos a hacer con el dinero?, preguntó Helen con una sonrisa de satisfacción. Pensaba comprar algo más pequeño, quizá una casa adosada o un piso en una urbanización nueva. Aún nos quedaría una buena suma para invertir. Dorothy levantó por fin la vista de su plato. Siento interrumpir su conversación, dijo con voz uniforme, pero estamos hablando de mi casa. Oscar miró sorprendido a su mujer. Nuestra casa, Dorothy. Ya lo hemos hablado. No hablamos de venderla. Helen y tú lo resolvisteis sin mí. Helen dejó el tenedor y se puso seria. Querida, nos damos cuenta de que la casa te es muy querida como recuerdo de tu tía. Pero tienes que mirar al futuro, no aferrarte al pasado. No me aferro al pasado, dijo Dorothy. Es que no quiero vender la casa. ¿No quieres o no puedes tomar una decisión sensata?, preguntó Oscar, y había una nota dura en su voz. ¿Razonable para quién? ¿Para ti y para tu madre? Para nuestra familia. Oscar levantó la voz. Gastamos mucho dinero en esta casa. Los servicios, los impuestos, el seguro, las reparaciones. No sirve para nada. ¿No sirve para nada? Dorothy sintió que la ira aumentaba en su interior. Esta es nuestra casa, Oscar. Aquí es donde vivimos. Podemos vivir en un sitio más práctico, intervino Helen. Un piso o una casa pequeña. ¿Por qué necesitamos tantas habitaciones que no utilizamos? Yo uso todas las habitaciones de esta casa. ¿Para qué?, preguntó Oscar burlonamente. ¿Para pasar la aspiradora todas las semanas? Dorothy se levantó de la mesa. No voy a vender la casa. ¿No vas a hacerlo? Oscar se levantó también, con la cara roja de ira. ¿Quién eres tú para tomar decisiones por toda la familia? La casa es mía. Estamos casados, gritó Oscar. En un matrimonio no existe lo tuyo y lo mío. Todo es compartido. Helen intentó intervenir. Calmémonos y discutámoslo todo de forma civilizada. No. Oscar se volvió bruscamente hacia su mujer. Dorothy, te comportas como una niña malcriada. Estamos intentando encontrar una solución razonable y tú te pones terca por sentimientos sentimentales. Dorothy se quedó de pie junto a su silla, agarrando la servilleta con la mano. Oscar se alzaba sobre ella, con los ojos brillantes de rabia. $500,000, Dorothy. ¿Te das cuenta de lo que es eso? Con ese dinero podemos tener una vejez tranquila. Entiendo, dijo ella en voz baja, pero la casa no está en venta. La casa se venderá, gritó Oscar golpeando la mesa con el puño. Y si no puedes entender eso, entonces no perteneces a una conversación de adultos. Los vasos de la mesa temblaron con el impacto. Las velas parpadearon. Helen jadeó y se llevó la mano al pecho. Dorothy permaneció inmóvil, mirando el rostro de su marido enrojecido por la ira. No te metas en conversaciones de adultos, repitió Oscar. Mamá y yo ya hemos tomado una decisión. La casa está vendida y punto. Se hizo el silencio en el comedor. Dorothy dejó lentamente la servilleta sobre la mesa. Miró a Oscar y luego a Helen, que estaba sentada con una expresión de satisfacción en el rostro, a pesar de su aparente preocupación. Ya veo, dijo Dorothy en voz baja. Se dio la vuelta y salió del comedor. El pasillo estaba oscuro y silencioso.
Dorothy subió las escaleras hasta el dormitorio, cerró la puerta y se sentó en la cama. Abajo se habían reanudado las conversaciones. Helen le decía algo a su hijo en tono tranquilizador. Oscar contestaba irritado. Seguían hablando de la venta de la casa, de los planes para el futuro, de las cantidades y de los plazos. Dorothy se sentó en la oscuridad y escuchó cómo su marido y su suegra ordenaban su vida. No había duda en sus voces. Sabían que estaban haciendo lo correcto, que su decisión era la única sensata. Se levantó y se acercó a la ventana. El jardín se ahogaba en el crepúsculo vespertino. Los manzanos permanecían inmóviles. Las rosas exhalaban una tenue fragancia. Pronto dejaría de ser su hogar. Oscar y Helen la venderían a extraños y ella viviría donde ellos le dijeran. Dorothy volvió a la cama y se tumbó encima de las sábanas. Desde el comedor llegaban las risas de Helen y la voz satisfecha de Oscar. Al parecer ya estaban haciendo planes para gastarse el dinero de la venta. Dorothy se tumbó en la oscuridad y escuchó los sonidos de la casa. Abajo todo estaba tranquilo. Oscar y Helen habían terminado de cenar y seguían a lo suyo. Su marido probablemente estaba viendo la televisión en el salón y su suegra estaba leyendo en su habitación. La apacible rutina nocturna habitual de una familia que acababa de tomar una decisión que cambiaría su vida sin contar con la opinión de uno de sus miembros. El reloj de la mesilla de noche marcaba las 10:15. Dorothy no encendió la luz. Le gustaba tumbarse en la penumbra y pensar. Al otro lado de la ventana, un ligero viento agitaba las hojas de los viejos robles que habían crecido a lo largo de la calle desde que se construyó el barrio. Recordó los primeros meses de matrimonio, cuando Oscar aún no había mostrado su verdadero carácter. Entonces parecía un marido atento y cariñoso. Le llevaba flores sin motivo, le compraba sus dulces favoritos, se interesaba por su trabajo en el museo. Dorothy pensó que había encontrado un compañero de vida fiable. Los cambios empezaron poco a poco, casi imperceptiblemente. Primero Oscar empezó a criticar sus hábitos. Tardaba demasiado en ducharse, gastaba demasiado en la compra, hablaba demasiado por teléfono con sus amigos. Cada comentario era razonable y estaba justificado, así que Dorothy intentó mejorar. Entonces se hizo cargo de las finanzas familiares. Le explicó que era por razones prácticas. Él tenía más experiencia en asuntos de dinero y entendía mejor los impuestos y las inversiones. Dorothy está de acuerdo y no ve nada malo en ello. Muchas parejas hacen exactamente eso. Poco a poco fue perdiendo el control de su propio sueldo. Oscar le daba dinero para sus gastos personales, como un padre da dinero de bolsillo a un adolescente. Si pedía más de lo habitual, tenía que explicar exactamente para qué necesitaba el dinero. A menudo su marido consideraba que el gasto no era razonable. Dorothy recordaba una vez que quería comprar un vestido para una fiesta de empresa en el museo. Oscar se pasó un buen rato mirando el precio, negando con la cabeza, diciendo que ella ya tenía suficientes trajes en su armario. Al final acudió al evento con un vestido viejo que llevaba desde hacía años. Cuando Helen se mudó, la situación empeoró. Su suegra no tardó en darse cuenta de que podía desempeñar el papel de mujer principal de la casa. Helen reconstruía el hogar a su antojo, criticaba las habilidades culinarias de Dorothy, daba consejos sobre la gestión de la casa. Oscar siempre se ponía del lado de su madre. Si Dorothy intentaba oponerse, acusaba a su mujer de falta de respeto a los mayores, de egoísmo, de incapacidad para apreciar los cuidados. Poco a poco aprendió a callar y a estar de acuerdo. Helen sabía cómo dar la apariencia de que cuidaba de la familia. Preparaba el desayuno, limpiaba la casa, compraba alimentos, pero no dejaba de insistir en lo sacrificada y desinteresada que era. Dorothy debió sentirse desagradecida por cualquier muestra de descontento. A su suegra le encantaba hablar de lo dura que era su vida. Una viuda solitaria que se había pasado la vida criando a su hijo y que ahora vivía en casa ajena. Si Dorothy pedía más intimidad, Helen se ofendía e insinuaba que su cuñada quería echar a la anciana a la calle. Oscar salía inmediatamente en defensa de su madre. Sermoneaba a su esposa sobre los valores familiares, sobre el deber hacia los mayores, que una mujer de verdad debía ser sabia y paciente. Dorothy escuchó estos discursos y se sintió culpable. Recordó que hacía 2 años había querido matricularse en un curso de italiano. Hacía tiempo que Dorothy quería aprender italiano para comprender mejor los documentos históricos del Renacimiento. Pero Oscar decía que los cursos eran demasiado caros y que sería mejor dedicar el tiempo a su familia.
El año pasado quiso ir a una conferencia de trabajadores de museos en San Diego. El evento lo pagaba la dirección del museo. Ella solo tenía que ir. Pero Oscar estaba resentido. ¿Cómo podía dejar su casa y a su suegra por un entretenimiento profesional? Dorothy se dio cuenta de que poco a poco había ido abandonando casi todos sus intereses. Ya no se reunía con amigos, no leía libros por placer, no se compraba nada. Toda su vida se reducía a su trabajo en el museo y a sus obligaciones domésticas. Lo peor de todo fue darse cuenta de que ella misma lo había permitido. Nadie la había obligado por la fuerza. Oscar y Helen habían actuado con sutileza, gradualmente, encontrando siempre explicaciones razonables para sus exigencias. Dorothy había accedido por el deseo de mantener la paz en la familia, pero esta noche le había mostrado la verdad. Oscar ya no se molestaba en persuadir o explicar. Simplemente le gritaba como a un niño travieso y le ordenaba que no interfiriera en las conversaciones de los adultos. Por fin se le había caído la máscara del marido cariñoso. Dorothy se sentó en la cama y encendió la lámpara de la mesilla. La tenue luz amarilla iluminó los familiares muebles del dormitorio. La cómoda de madera oscura que había comprado en el rastro. El sillón junto a la ventana donde le gustaba leer por las tardes. Fotografías en las paredes. Fotos de bodas, vacaciones familiares, viajes. En una de ellas aparecía junto a su tía Rose en el jardín de la casa. Dorothy tenía entonces 20 años y venía de la universidad para pasar el fin de semana. La tía le estaba enseñando las nuevas rosas que había plantado en primavera. Ambas mujeres sonreían, entrecerrando los ojos contra el sol. La tía Rose había vivido sola toda su vida, pero nunca parecía sola o infeliz. Enseñaba en la escuela, viajaba en vacaciones, cultivaba su jardín y leía muchos libros. Tenía muchos amigos y participaba en la vida social del pueblo. Lo principal, querida, decía la tía, es no dejar nunca que los demás vivan tu vida por ti. Tienes que tomar tus propias decisiones, aunque resulten equivocadas. Dorothy asintió entonces, sin pensar realmente en las palabras. Le parecía que tenía toda la vida por delante, que podía con todo, que nadie se atrevería a controlar su destino. Qué equivocada estaba. Al otro lado de la ventana se encendió la luz de la casa de enfrente. Dorothy vio a la señora Johnson en la cocina preparando una cena tardía para su marido, que trabajaba en el turno de noche. La pareja de ancianos había vivido alma con alma durante 40 años. Se respetaban, se aconsejaban en asuntos importantes. ¿Y qué sería de ella? Otros 20 o 30 años siguiendo obedientemente las instrucciones de Oscar y Helen. Vivir donde ellos decidieran, gastar su dinero en lo que ellos aprobaran, pensar solo en cosas que no entraran en conflicto con ellos. Dorothy se levantó y se acercó a la ventana. El jardín se hundía en el silencio nocturno. Solo los sonidos de los insectos nocturnos perturbaban la paz. A lo lejos ladraba un perro. Una noche tranquila cualquiera en un barrio tranquilo. Pero para ella, esta noche podría haber sido un punto de inflexión. Podía haber seguido a la deriva, esperando que su marido y su suegra entraran en razón, que las cosas se arreglaran por sí solas. O podía tomar una decisión y cambiar de vida. Dorothy volvió a la cama y se tumbó. Su corazón latía deprisa y su mente bullía de pensamientos. Por primera vez en años se sentía preparada para actuar, no solo para tolerar. Mañana empezaría a cambiar su vida. Dorothy se despertó a las 5 de la mañana. Aunque el despertador estaba puesto a las 7, el sueño la abandonó de inmediato y por completo, como si su cuerpo se diera cuenta de la importancia del día que se avecinaba. Se levantó de la cama con cuidado, procurando no despertar a Oscar, que dormía al otro lado, vuelto hacia la pared. En la casa reinaba un silencio absoluto. Helen solía despertarse a las 7:30 y Oscar a las 7 en punto. Dorothy tenía tiempo de sobra para recoger y marcharse antes de que la familia empezara a hacer preguntas. Caminó en silencio hasta el cuarto de baño y cerró la puerta. El espejo reflejaba un rostro cansado con ojeras. La noche había transcurrido reflejada, el sueño llegando a trozos. Pero había una nueva determinación en sus ojos que no había estado allí en años. Dorothy se duchó, se vistió con un estricto traje azul oscuro y una blusa blanca. Hoy tenía que tratar asuntos serios y su aspecto debía estar a la altura de la situación. Se peinó con pulcritud, se maquilló poco y eligió unos sencillos pendientes de clavel.
Al bajar a la planta baja, Dorothy se preparó una taza de café bien cargado. No le apetecía desayunar. Tenía el estómago apretado por la excitación y la expectación. Sacó el cuaderno del bolso y buscó el número de teléfono. Gerald Whitney, el notario que había llevado la herencia de la tía Rose. Era demasiado temprano para llamar al despacho, pero Dorothy recordó que el señor Whitney siempre empezaba la jornada laboral muy temprano. El viejo caballero era conocido por su puntualidad y dedicación al trabajo. A las 7:30 marcó el número. Contestó al segundo timbrazo. Despacho del señor Whitney. Buenos días. Sonó la familiar voz de la recepcionista. Buenos días, soy Dorothy Clark. Me gustaría concertar una cita con el señor Whitney esta mañana. Es muy urgente. Un momento, voy a comprobar el horario. La secretaria, la señora Harrison, llevaba 20 años trabajando con el notario y recordaba a todos sus clientes habituales. El señor Whitney tiene una cita a las 9 de la mañana. ¿Le viene bien? Me parece bien, muchas gracias. Dorothy colgó el teléfono y se terminó el café. Quedaba mucho tiempo, pero no quería quedarse en casa. Mejor ir temprano, aparcar en algún sitio cercano y esperar. Cogió el bolso y las llaves del coche y salió tranquilamente por la puerta trasera. La mañana era fresca y el cielo estaba cubierto de nubes ligeras. Los pájaros cantaban en el jardín, dando la bienvenida al amanecer. Dorothy subió al coche y salió con cuidado de la entrada. De camino al centro de la ciudad, repitió mentalmente lo que iba a decir al notario. Los documentos necesarios estaban en su bolso. Los había sacado de la caja fuerte de casa la noche anterior, mientras Oscar veía la televisión. La oficina del señor Whitney estaba en un viejo edificio de la calle principal de Calexico. Dorothy aparcó cerca y recorrió las calles de la mañana. Las tiendas aún no habían abierto, pero las luces de las cafeterías ya estaban encendidas, preparándose para la afluencia de clientes. A las 8:45 subió al primer piso de un edificio conocido. La notaría era una gran sala de techos altos y grandes ventanales. Las paredes estaban revestidas de madera oscura, y había armarios con libros de derecho por todas partes. La señora Harrison la saludó con una sonrisa amistosa. La anciana secretaria recordaba a Dorothy de sus días como agente inmobiliaria. «¿Cómo estás, querida? Hacía tiempo que no te veía». «Estoy bien, gracias». «¿Y cómo está la salud del señor Whitney?» «Tan bien como siempre. A los 75, trabaja más duro que la mayoría de los hombres jóvenes». A las 9 en punto, se abrió la puerta del despacho y apareció Gerald Whitney en persona. Era un hombre alto, de barba canosa y ojos azules. Llevaba un traje impecablemente planchado y una corbata a rayas. «Señora Clark», le tendió la mano para estrechársela. «¿Qué encuentro tan inesperado? Pase, por favor». El despacho del notario estaba amueblado con muebles antiguos. Había un sillón de cuero detrás de un enorme escritorio y dos sillas para las visitas delante del escritorio. De las paredes colgaban diplomas y fotos de celebridades locales. «¿En qué puedo ayudarle?» El señor Whitney hizo un gesto a Dorothy para que se sentara. «Necesito revocar el poder notarial que en su día le di a mi marido», dijo ella sin preámbulos. El notario enarcó ligeramente las cejas, pero no lo demostró. «Ya veo. ¿Tiene una copia de este documento?» Dorothy sacó una carpeta de papeles del bolso. «Sí, aquí está. Es un poder para administrar la herencia y negociar con bienes inmuebles». El señor Whitney estudió detenidamente el documento. Dorothy recordaba haber firmado este poder hace 7 años. Oscar le había asegurado que era solo una formalidad para las parejas casadas, por si le ocurría algo a ella o se ausentaba. «El poder está debidamente redactado y autorizado», dijo el notario. «Para revocarlo, necesitaré su declaración por escrito y un documento de identidad. Tengo el carné de conducir». «Bien». El señor Whitney sacó un impreso de solicitud del cajón de su escritorio. «Por favor, rellene este formulario. Incluya el número y la fecha del poder y el motivo de la revocación». Dorothy cogió un bolígrafo y empezó a escribir. Le temblaba la mano de la emoción, pero su letra era lisa. En la columna «Motivo de la revocación» escribió: «Por motivos personales». «Hay una cosa más», dijo, entregando la solicitud al notario. «Necesito asegurarme de que nadie pueda hacer una transacción en mi propiedad sin mi participación directa». «Por supuesto. Una vez revocado el poder notarial, su marido perderá toda autoridad sobre sus bienes». El señor Whitney miró a Dorothy detenidamente. «Pero permítame preguntarle, señora Clark,
¿Hay alguna circunstancia particular que le preocupe? Dorothy dudó. El señor Whitney no era solo un notario, sino un abogado de familia. La tía Rose siempre había dicho que se podía confiar en él. Mi marido planea vender la casa sin mi consentimiento, dijo en voz baja. El notario asintió comprensivo. En ese caso, le recomiendo que presente también una solicitud en el registro civil para prohibir que se venda la propiedad sin su presencia personal. Es una precaución adicional. ¿Se puede hacer hoy? Por supuesto, mi secretaria le ayudará con el papeleo necesario. El señor Whitney ha sellado la revocación del poder notarial. Ya está hecho. El poder quedará invalidado en cuanto se firme esta declaración. Dorothy sintió que se le quitaba un gran peso de encima. El primer paso estaba dado. Oscar ya no podía disponer de su casa. El procedimiento de ejecución hipotecaria duró otra media hora. La señora Harrison la ayudó a rellenar los formularios. Le explicó el procedimiento de presentación en la oficina de registro. Todos los certificados podían presentarse electrónicamente, lo que agilizaba mucho el proceso. En 2 horas estará registrada su solicitud, le dijo la secretaria. Después de eso, cualquier intento de vender la casa sin su participación será bloqueado. Al salir de la notaría, Dorothy sintió una extraña mezcla de alivio y ansiedad. Había hecho lo que creía correcto, pero tenía por delante una explicación con su marido y su suegra. Hoy se enterarían de sus actos. Fuera hacía sol. El frío de la mañana había sido sustituido por un agradable calor. Dorothy caminó lentamente hacia el coche, disfrutando de una sensación de libertad que no había experimentado en años. Ya no era una víctima indefensa de las circunstancias. Eran las 11:30. Llegaría tarde al trabajo, pero eso no importaba hoy. Dorothy subió a su coche y condujo hasta su casa. No podía esperar a ver las caras de Oscar y Helen cuando se enteraran de que sus planes se habían ido al traste. Dorothy aparcó el coche en la entrada y se sentó al volante durante unos minutos, reflexionando. La casa parecía tan tranquila como siempre. Paredes blancas, tejas rojas, arbustos bien recortados a lo largo del camino de entrada. Pero sabía que dentro la esperaba una tormenta. El coche de Oscar estaba aparcado allí, aunque normalmente estaba trabajando a esas horas, así que algo le había hecho quedarse en casa. Dorothy recogió su bolso y sus documentos y se dirigió a la puerta principal. El pasillo estaba en silencio, pero se oían voces apagadas procedentes de la cocina. Oscar hablaba con alguien por teléfono, con un tono tenso, casi enfadado. Helen le respondía algo entre las pausas de la conversación. Dorothy colgó su bolso en un gancho y se quitó los zapatos. La voz de Oscar era cada vez más irritada. Distinguió retazos de frases. «Eso es imposible. Compruébalo otra vez. ¿Quién podría hacer algo así?» Se dirigió a la cocina. Oscar estaba sentado a la mesa, con el teléfono en la oreja y la cara roja de ira. Helen estaba a su lado, frotando nerviosamente un paño de cocina. Ambos se volvieron hacia Dorothy cuando apareció en el umbral. «Sí, lo entiendo», dijo Oscar al teléfono. «Pero debe de haber algún error. Llama al registro civil y averigua qué ha pasado. Te llamaré dentro de 1 hora». Apagó el teléfono y lo dejó pesadamente sobre la mesa. Durante unos segundos se hizo un silencio tenso en la cocina. «¿Dónde te habías metido?», preguntó Oscar sin apartar los ojos de su mujer. «De negocios», respondió Dorothy con calma. «¿Qué clase de negocios?» «Personales». Helen sacudió la cabeza con impaciencia. «Dorothy, no es momento para adivinanzas. Tenemos un problema serio». Dorothy se sentó a la mesa frente a su marido y cruzó las manos sobre el regazo. «¿Qué clase de problema?» «Cynthia Hammond me ha llamado», dijo Oscar lentamente, intentando controlar la voz. «Dice que no consigue que le vendan la escritura de la casa. En el registro le dijeron que la propiedad había sido embargada». «Ya veo», asintió Dorothy. «Ya veo», estalló Oscar. «¿Eso es todo lo que tienes que decir?» Helen se acercó más a la mesa. «Querida, ¿sabes por casualidad a qué se debe esta prohibición? ¿Quizá algún problema fiscal o un error en los papeles?» Dorothy miró a su suegra y luego a su marido. «No hay ningún error. Yo misma presenté la orden de alejamiento». Se hizo un silencio sepulcral. Oscar parpadeó varias veces, como si no lo entendiera. Helen se quedó con la boca abierta. «¿Qué has hecho?», susurró Oscar. «He prohibido la venta de la casa sin mi participación personal». «¿Pero por qué?». Helen se hundió en la silla y se llevó la mano al pecho. «Acordamos hablar de esto juntos». «No discutiste nada conmigo», objetó Dorothy.
Te has decidido y me has puesto delante. Oscar se levantó lentamente de la mesa. Su rostro se puso morado. ¿Te has vuelto loco? ¿Te das cuenta de lo que has hecho? He protegido mi propiedad. ¿Tu propiedad? Oscar se acercó a su mujer. Estamos casados. Compartimos la propiedad. La casa es mía. La heredé antes de casarnos. Helen negó con la cabeza. Pero es propiedad de la familia. Todos vivimos aquí. Todos contribuimos a su mantenimiento. Nadie te obligó a vivir aquí, dijo Dorothy con calma. ¿Yo no? Oscar golpeó la mesa con el puño. Esta es mi casa. Pago los impuestos, los servicios, las reparaciones. Y con mi dinero. ¿Y el tuyo? Resopló despectivamente su marido. Tus sueldos son céntimos. Yo mantengo a esta familia. Dorothy se levantó y se acercó a la ventana. Las rosas que había plantado en memoria de la tía Rose florecían en el jardín. El sol iluminaba los pulcros senderos, los cuidados parterres, su jardín, su casa, su vida. Cynthia ya ha concertado una reunión con los compradores para mañana, dijo Oscar a sus espaldas. La gente está dispuesta a pagar en efectivo, sin hipoteca. Estás echando a perder un gran negocio. No voy a vender la casa. Y yo no voy a gastar dinero en ella, gritó el marido. Basta de tonterías. Retira tu solicitud de inmediato. Dorothy se volvió hacia él. No, no. Oscar se acercó aún más. ¿Me lo estás negando? Yo tomo las decisiones sobre mi propiedad. Tu propiedad ya no existe, gritó. Existe la propiedad familiar. Y yo, como cabeza de familia, decido qué hacer con ella. Helen se levantó y puso la mano en el hombro de su hijo. Oscar, cálmate. Podemos discutirlo todo civilizadamente. Pero él se sacudió la mano de su madre. No, mamá. Basta de ceremonias. Se volvió hacia Dorothy. Ve inmediatamente al notario y revoca esta estúpida orden. Yo no voy. Sí que irás. O te demandaré yo mismo. Tengo un poder notarial. Dorothy sacó una carpeta de su bolso. El poder notarial ha desaparecido. Lo he revocado. Oscar cogió los papeles y los hojeó rápidamente. Sus ojos recorrieron las líneas y su rostro se volvió cada vez más sombrío. Esto es imposible, murmuró. Tú no puedes. Puedo, y lo hice. Helen se acercó a su hijo y miró los papeles. Dios mío, susurró. Dorothy, ¿qué te pasa? ¿Sentido común? ¿Sentido común? Oscar tiró los papeles sobre la mesa. Estás destruyendo nuestra familia. Me estoy protegiendo de los que quieren controlar mi vida. Queríamos lo mejor para todos, exclamó Helen. Pensad en el futuro, en nuestra vejez. Piensa en tu propia vejez, replicó Dorothy. Sin mi casa. Oscar se quedó helado, mirando a su mujer con los ojos muy abiertos. Solo ahora parecía darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. ¿Quieres el divorcio?, dijo en voz baja. Quiero que me respeten. Nosotros te respetamos. Anoche me gritaste que no me metiera en conversaciones de adultos. Me enfadé, hablé fuera de lugar. Dijiste lo que crees que dijiste, que no soy bienvenido aquí. Helen intentó interponerse entre ellos. Niños, no nos peleemos. Los problemas familiares pueden resolverse pacíficamente. Dorothy miró a su suegra. Helen, esta es mi casa. Si no te gusta estar aquí, puedes irte. ¿Cómo te atreves?, chilló la anciana. Soy la madre de Oscar. Tengo derecho a vivir con mi hijo. Tienes tu propio piso. Pero Oscar puede vivir donde quiera, con o sin mí. Oscar se hundió lentamente en una silla. Le temblaban las manos de rabia y asombro. ¿Hablas en serio? ¿Estás dispuesta a arruinar un matrimonio de 20 años por una casa? Estoy dispuesta a proteger lo que es mío por derecho, replicó Dorothy con calma. Y la decisión sobre nuestro matrimonio es tuya. Cogió su bolso y salió de la cocina. ¿A dónde vas?, gritó Oscar. A trabajar. A diferencia de ti, yo tengo cosas que hacer. Dorothy llegó a casa del trabajo a las 7:30 de la tarde. El día en el museo había transcurrido tranquilamente. Catalogación de documentos, preparación de materiales para la nueva exposición, la rutina habitual que la ayudaba a ordenar sus pensamientos. Sus compañeros no notaron nada. Ella trabajaba como siempre, concentrada y metódica. Al llegar a la casa, vio que los coches de Oscar y Helen estaban aparcados en la entrada, así que no habían ido a ninguna parte.
Habían pasado todo el día en casa pensando en la situación. Dorothy estaba lista para continuar la conversación. El pasillo olía a café y algo dulce. Helen debía de estar horneando, algo que siempre hacía cuando estaba nerviosa. Se oían voces tranquilas procedentes de la cocina. Dorothy colgó el bolso, se quitó los zapatos y entró en la cocina. Oscar y Helen estaban sentados a la mesa con tazas de café. Había galletas recién horneadas en un plato. Al ver a Dorothy, dejaron de hablar y la miraron atentamente. Ambos estaban serios, pero no tan furiosos como esa mañana. «Bienvenida a casa, querida», dijo Helen en tono conciliador. «He horneado tus galletas de avena favoritas». Dorothy se sentó a la mesa frente a ellas. Era evidente que su suegra intentaba arreglar las cosas, pero había una mirada de recelo en sus ojos. «Gracias, pero no tengo hambre». Oscar tosió y puso las manos sobre la mesa. «Dorothy, mamá y yo llevamos todo el día discutiendo la situación. Estamos dispuestos a llegar a un acuerdo». «¿Qué clase de compromiso?» «No venderemos la casa pronto», continuó el marido. «Esperaremos un año, quizá 2. Durante ese tiempo te acostumbrarás a la idea de mudarte». Helen asintió, apoyando a su hijo. «Comprendemos que la casa te resulte muy querida como recuerdo de tu tía. Pero tarde o temprano tendrás que tomar una decisión sensata». Dorothy escuchó su propuesta en silencio. Pensaron que podrían negociar con ella como un niño al que se le permite jugar con su juguete favorito antes de acostarse. «¿Y si no me acostumbro?», preguntó. «Te acostumbrarás», dijo Oscar con seguridad. «Cuando veas cuánto dinero gastamos en el mantenimiento de la casa, cuando te des cuenta de lo cómodo que es vivir en un piso moderno». «Oscar, no voy a vender la casa, ni en un año, ni en 10». La expresión del rostro de su marido cambió. La reconciliación fue sustituida por la irritación. «Dorothy, sé razonable. No puedes tomar estas decisiones sola». «Sí que puedo. La casa es mía». «Ya lo hemos discutido». Oscar se enfadó. «Los bienes del matrimonio no se dividen entre los tuyos y los míos». Dorothy sacó una carpeta de papeles del bolso y la puso sobre la mesa. «Este es el testamento de la tía Rose. La casa me la lega a mí personalmente. Aquí hay un certificado del registro civil. Dorothy May Peterson es la propietaria de la vivienda. Es mi apellido de soltera, por si lo has olvidado». Oscar cogió los documentos y los estudió detenidamente. Helen miró por encima de su hombro, moviendo los labios mientras leía. «No cambia nada», dijo por fin su marido. «Tú te quedaste con la casa antes de casarte, pero nosotros llevamos casados 20 años. Durante ese tiempo, ha habido inversiones conjuntas en la casa». «¿Qué inversiones conjuntas? ¿La reforma del baño, el tejado nuevo, la sustitución de la calefacción?» «Todo se pagó con nuestra cuenta común y mi sueldo se ingresó en ella», le interrumpió Dorothy. «Pero yo ganaba más. ¿Qué más da?» Helen puso la mano en el hombro de su hijo, tratando de tranquilizarlo. «Dorothy, querida, no queremos discutir. Somos una familia, tenemos que resolver las cosas juntos». «Entonces, ¿por qué hicisteis los preparativos con el agente inmobiliario sin mí? Queríamos conocer primero todos los detalles y luego hablarlo contigo», replicó la suegra. «Estás mintiendo. Planeasteis ponerme delante de los hechos». «Planeamos hacer lo mejor para la familia», gritó Oscar. «¿Lo mejor para quién? ¿Para ti? Para todos, incluido tú». Dorothy se levantó y se acercó a la ventana. Fuera, el crepúsculo descendía lentamente. Los vecinos volvían del trabajo, los niños jugaban en el césped. Una tarde normal y tranquila en un barrio respetable. «¿Sabes qué es lo curioso?», dijo sin volverse. «Durante 20 años he estado de acuerdo con todas tus decisiones. Dónde ir de vacaciones, qué muebles comprar, cuánto gastar en la compra. He sido una esposa y una nuera obediente». «Y te lo agradecimos», exclamó Helen. «Lo dabais por sentado». Dorothy se volvió hacia ellos. «For an honor, y cuando se trataba de mi casa, ni se te ocurría pedirme mi opinión. Porque sabíais que seríais testarudos», dijo Oscar. «¿Testarudo? ¿Defender tu propiedad es terquedad?» «Tu propiedad». El marido se levantó y se acercó a su mujer. «Otra vez tuya. ¿Dónde está nuestra familia? ¿Dónde están los intereses comunes?» «¿Dónde están mis intereses en tus planes?», preguntó Dorothy con calma. «Querías vender mi casa y gastar mi dinero en algo que te gustara». «Nuestro dinero. Nuestra casa». «No, Oscar. Mi casa,
Mi dinero, mi decisión. Helen se levantó de su asiento y se interpuso entre ellos. Ya basta. Os comportáis como niños. Dorothy, no puedes destruir una familia por una casa como esta. No estoy destruyendo a la familia. Me estoy protegiendo. ¿De qué? La suegra estaba indignada. ¿De la gente que te quiere? ¿De la gente que no respeta mis derechos? ¿Tus derechos? Oscar resopló despectivamente. ¿Qué hay de mis derechos? He mantenido a esta familia durante 20 años. He trabajado duro. Yo también he trabajado, y mi trabajo no es menos importante que el tuyo. Tú ganas una miseria en tu museo, pero yo disfruto de mi trabajo. Tú solo ganas dinero. Oscar se puso rojo de ira. No te atrevas a sermonearme. Yo nos he mantenido a todos. Nadie te obligó a casarte con una trabajadora de museo con un pequeño sueldo. Entonces eras diferente. ¿Cómo de diferente? Obediente, inteligente, comprensivo. Querrás decir cómoda, dijo Dorothy. Una mujer que no tiene opinión propia. Helen le estrechó las manos. Dorothy, ¿qué te ha pasado? Solías ser tan agradable, tan complaciente. Estoy cansada de ser complaciente en mi propio detrimento. ¿En tu propio detrimento? Oscar estaba indignado. Vivías como una reina. Tenías una hermosa casa, riqueza, respeto. Yo no tenía voz en mi propia familia. Pero tú tenías todo lo demás. Y ahora tengo que elegir, dijo Dorothy con calma. Oscar se detuvo y miró fijamente a su mujer. ¿Qué elección? O vivimos en mi casa como iguales, o puedes buscarte otro sitio donde vivir. ¿Me estás echando? Susurró. Te estoy pidiendo que decidas por ti mismo si estás dispuesto a vivir con una mujer que tiene sus propias opiniones. Pero eres mi mujer. Por ahora. Se hizo un silencio tenso. Helen se llevó la mano a la boca y miró a su hijo y a su nuera. Oscar se quedó de pie en medio de la cocina con aire confuso. ¿Me estás amenazando con el divorcio? Preguntó finalmente. Solo estoy constatando un hecho. Si no estás dispuesto a respetar mis derechos, nuestro matrimonio se acabó. ¿Y si primero solicito el divorcio? Estás en tu derecho. Exigiré la mitad del valor de la casa. Pruébame. Yo era dueño de la casa antes del matrimonio, pero era una inversión familiar que puedes tratar de recuperar a través de los tribunales. Si puedes probar exactamente cuánto gastaste. Oscar se dio cuenta de que había llegado a un callejón sin salida. Durante 20 años había gestionado las finanzas familiares sin llevar un registro detallado de los gastos personales de cada cónyuge. Sería casi imposible dividir los gastos de la casa. Has pensado en todo, dijo con amargura. Estoy protegiendo lo que es mío por derecho. Helen no pudo soportarlo y se echó a llorar. Dorothy, ¿de verdad estás dispuesta a destruir nuestra familia? Hemos vivido juntos tantos años. Helen, puedes vivir aquí si aceptas mis reglas. De lo contrario, no. ¿Qué reglas? Preguntó Oscar enfadado. Mi casa, mis decisiones. Si quieres cambiar algo, tienes que pedirme permiso. Si no te gusta, eres libre de irte. Oscar y Helen se miraron. En sus ojos se leía rabia, confusión y algo más. Por primera vez en años se daban cuenta de que no controlaban la situación. El viernes por la mañana, Dorothy se despertó con la casa vacía. Oscar y Helen se habían marchado la noche anterior, llevándose solo lo imprescindible. Su marido guardaba silencio mientras hacía las maletas, con el rostro adusto y resentido. La suegra sollozaba y gemía de ingratitud, pero ella también empaquetó sus pertenencias. El silencio en la casa era desacostumbrado, pero no opresivo. Dorothy bajó a la cocina y preparó café para una sola taza. Era extraño poner la mesa para una sola persona. En 20 años se había acostumbrado a estar sola. Sobre la mesa de la cocina había una nota de Oscar. Me voy a vivir a casa de mamá. Piensa en tu decisión. Aún estás a tiempo de arreglar las cosas. Dorothy arrugó el papel y lo tiró a la papelera. No había nada que pensar. La decisión era definitiva. Se sentó a la mesa con una taza de café y miró el jardín por la ventana. La luz de la mañana iluminaba los rosales que ella misma había plantado 10 años atrás. La tía Rose siempre había dicho que un jardín era el reflejo del alma de su dueña. Así que su alma estaba lista para un cambio. Después del desayuno, llamó al bufete de abogados que le había recomendado el señor Whitney. Emily Stone estaba especializada en divorcios y derecho de familia y gozaba de una excelente reputación en Caléxico.
Me gustaría concertar una cita, dijo Dorothy a la secretaria, sobre el tema del divorcio. La señora Stone tiene una cita el lunes a las 10 de la mañana. ¿Le viene bien? Perfecto. Luego llamó al museo y advirtió que podría llegar tarde al trabajo el lunes. El director fue comprensivo. Dorothy era una de las empleadas más fiables y rara vez pedía favores. Durante el fin de semana, Dorothy ordenó la casa. Sacó del dormitorio las cosas de Oscar, que no tuvo tiempo de recoger. Camisas viejas, libros sobre fiscalidad, una colección de discos con música de jazz. Lo metía todo ordenadamente en cajas y lo sacaba al garaje. Él tendría que venir a buscar el resto de las cosas, pero ella no quería ver recordatorios de su vida juntos todos los días. Decidió convertir la habitación de Helen en un despacho. Dorothy llevaba mucho tiempo soñando con un lugar donde poder trabajar tranquilamente en documentos y leer literatura profesional. Su suegra se llevó sus numerosas fotografías, figuritas y servilletas de ganchillo. Sin estos trastos, la habitación parecía espaciosa y luminosa. Dorothy imaginó un escritorio junto a la ventana, estanterías a lo largo de las paredes, un cómodo sillón de lectura. El sábado por la noche se había dado un baño con sales perfumadas, un lujo que no podía permitirse cuando Oscar y Helen vivían en la casa. Su suegra consideraba que los baños largos eran un desperdicio, y su marido siempre la apuraba, recordándole la factura del agua. Ahora Dorothy podía tumbarse en agua caliente todo el tiempo que quisiera. Nadie llamaba a la puerta con quejas. El domingo por la mañana Dorothy trabajaba en el jardín. Había que dar de comer a las rosas y desherbar los parterres. Disfrutaba de la paz y la tranquilidad del jardín. Nadie criticaba sus métodos de jardinería, ni sugería formas mejores de cuidar sus plantas. La vecina de la señora Parker se asomó por encima de la valla. Dorothy, ¿cómo estás? Hace tiempo que no veo a Oscar. Está visitando a su madre, dijo Dorothy con neutralidad. Ah, ya veo. Helen debe de haberlo echado de menos. Dorothy no se molestó en dar explicaciones. Pronto todos en el vecindario sabrían de su divorcio. Pero por ahora era posible mantener la apariencia de una visita familiar normal. Los cotilleos no la asustaban. Que los vecinos dijeran lo que quisieran. Por la tarde fue a la librería y compró algunas novelas que llevaba tiempo queriendo leer. Oscar no aprobaba su pasión por la ficción. Le parecía una pérdida de tiempo. Ahora podía leer todo lo que quisiera. Por la noche, Dorothy se sentó en el salón con un libro nuevo y una taza de té de hierbas. La leña crepitaba en la chimenea. Era la primera vez en años que la encendía solo para estar cómoda, no porque se hubiera estropeado la calefacción. Helen siempre se quejaba del olor a humo, y a Oscar le preocupaba la seguridad contra incendios. El lunes llegó al despacho de Emily Stone a las 10 en punto. La abogada parecía una mujer de unos 45 años, esbelta y enérgica. Llevaba el pelo corto y canoso, un traje austero y una mirada atenta tras sus gafas de montura fina. Siéntese, señora Clark. Hábleme de su situación. Dorothy expuso brevemente las circunstancias del caso. El intento de su marido de vender la casa sin su consentimiento, años de abandono, la falta de voluntad de Oscar para reconocer sus derechos. ¿Cuántos años llevan casados?, aclaró el abogado. 20. ¿Tienen hijos? No. ¿Bienes adquiridos conjuntamente? Coches, cuentas bancarias, muebles. Nada sustancial. Emily Stone anotó las respuestas en su cuaderno. ¿Era dueño de la propiedad en disputa antes del matrimonio? Sí, la heredé. Tengo todas las escrituras. Estupendo. En ese caso, el divorcio será relativamente sencillo. La abogada levantó la vista de sus notas. ¿Está segura de su decisión? A veces los conflictos familiares pueden resolverse pacíficamente. Llevo 20 años intentando resolverlos pacíficamente, replicó Dorothy secamente. Ya veo. Entonces, empecemos con el papeleo. Emily le explicó el procedimiento de divorcio, los plazos, las posibles complicaciones. California tenía un procedimiento simplificado para las parejas sin hijos. Si no había disputas importantes sobre la propiedad, el proceso podía durar varios meses. Tu marido puede intentar impugnar los derechos sobre la casa, advirtió la abogada. Que lo intente, no tiene motivos. Pero prepárate para que contrate a su propio abogado y prolongue el proceso. Dorothy firmó los documentos necesarios y pagó la fianza. Al salir del despacho, sintió una extraña ligereza. El procedimiento oficial de divorcio se había puesto en marcha.
Ya no había vuelta atrás. En el trabajo, sus compañeros no notaron nada. Dorothy estaba catalogando documentos como de costumbre, preparando materiales para una nueva exposición sobre la historia temprana de Caléxico. El trabajo la distraía de sus sombríos pensamientos y le daba una sensación de estabilidad. Durante la pausa para comer, pasea por el centro de la ciudad y echa un vistazo a las tiendas. En el escaparate de una librería, vio un libro de historia de la arquitectura, una edición cara que nunca habría comprado con Oscar. Ahora podía gastar su dinero en cosas que le gustaban. Esa noche recibió una llamada de Oscar. Su voz era cansada e irritada. Hoy he recibido una citación del juzgado, dijo sin preámbulos. He solicitado el divorcio. ¿Por qué no me lo has dicho antes? ¿De qué hay que hablar? Has tomado una decisión. ¿Qué decisión? Solo me fui para calmarme. Te fuiste porque no estás preparada para vivir conmigo de igual a igual. Oscar se quedó callado. Dorothy, eso es ridículo. Podemos hablar las cosas, encontrar un compromiso. Llevo 20 años transigiendo. Ahora te toca a ti. ¿Qué es lo que quieres? Quiero que reconozcas mi derecho a tomar decisiones sobre mi propiedad. Está bien, está bien. La casa sigue siendo tuya. No la vamos a vender. Y que dejes de tratarme como a una niña. Yo nunca. Oscar, me gritaste que no me metiera en conversaciones de adultos. El marido volvió a guardar silencio. Supongo que se acordaba de aquella noche. Estaba alterado. Hablé fuera de lugar. Dijiste lo que crees que dijiste. No, te respeto. Entonces demuéstralo. ¿Cómo? Ven a casa. Vive conmigo como un igual, sin tratar de controlar mis decisiones. ¿Y mamá? Helen puede venir de visita, pero estaremos los dos solos. Oscar guardó silencio durante mucho tiempo. Dorothy casi podía sentir físicamente cómo luchaba consigo mismo. Por un lado, su costumbre de mandar, la influencia de su madre, su convicción de que tenía razón. Por otro, el miedo a quedarse solo, la reticencia a romper un matrimonio de 20 años. Necesito tiempo para pensar, dijo por fin. Todo el tiempo que quieras. Los papeles del divorcio ya están presentados. Puedes retirarlos. Puedo hacerlo. Si veo que has cambiado. Después de la conversación, Dorothy se sentó en el salón con un libro. La casa estaba silenciosa y tranquila. Nadie ponía la televisión a todo volumen, ni movía los muebles, ni se quejaba de las corrientes de aire. Podía leer, pensar, simplemente disfrutar de la paz. Los días siguientes transcurrieron al ritmo habitual. Trabajo en el museo, tareas domésticas, tareas, lectura por las tardes. Dorothy descubrió que la soledad no la agobiaba. Al contrario, se sentía más viva que en muchos años. El jueves recibió una llamada de su amiga Susan, con la que habían ido juntas a la universidad, pero habían perdido el contacto después de que Dorothy se casara. He oído que te vas a divorciar, le dijo Susan sin rodeos. ¿Cómo va todo? Bien, mejor de lo que esperaba. ¿Quieres que quedemos? ¿Cenar en algún sitio? ¿Hablar? Dorothy se dio cuenta de que lo que realmente quería era compañía. Durante los años de matrimonio, su círculo de conocidos se había reducido a sus compañeros de trabajo. A Oscar no le gustaban sus amigas. Pensaba que eran demasiado independientes. Fue un placer. Quedaron en un pequeño restaurante del centro de la ciudad. Susan también se había divorciado hacía unos años. Ahora trabajaba como fotógrafa y viajaba por el mundo. El divorcio no es el fin del mundo. Es el principio de una nueva vida. Estoy empezando a darme cuenta. Tienes tantas oportunidades por delante. Puedes hacer cualquier cosa, ir a cualquier parte. Dorothy sonríe. Había olvidado lo que era hacer planes basándose únicamente en sus propios deseos. Una semana después, Oscar vino a recoger el resto de sus cosas. Estaba sombrío y taciturno. Helen se quedó en el coche, desafiante, dando la espalda a la casa. ¿Es esto realmente lo que quieres?, preguntó su marido metiendo los libros en la caja. Sí, respondió Dorothy con calma. ¿Incluso si nos divorciamos? Sobre todo si nos divorciamos. Oscar negó con la cabeza. No entiendo lo que te ha pasado. No me ha pasado nada. Simplemente dejé de tolerar las faltas de respeto. Siempre te he respetado. A tu manera, quizá, pero no de la manera que yo necesito que lo hagas. Cerró la caja y la recogió. Te vas a arrepentir de esta decisión. Puede que sí, pero será mi arrepentimiento, no el de otra persona. Oscar se marchó dando un portazo.
Dorothy le acompañó echando un vistazo por la ventana del salón. El coche con su marido y su suegra desapareció al doblar la esquina. Volvió a entrar en la casa y miró a su alrededor. Sin las cosas de Oscar, las habitaciones parecían más grandes y luminosas. Podía reorganizar los muebles, cambiar el papel pintado, comprar cortinas nuevas. La casa volvía a ser su hogar. Un mes después, Dorothy recibió una llamada de su abogado. Señora Clark, su marido ha aceptado todas las condiciones del divorcio. No tiene derecho a la propiedad. Bien, la cita en el juzgado es el próximo jueves a las 10 de la mañana. Es un procedimiento formal. No debería llevar más de media hora. El día del juicio, Dorothy vistió el mismo traje azul oscuro que había llevado al notario. El procedimiento era, en efecto, formal. El juez hizo algunas preguntas. Comprobó el consentimiento mutuo de las partes y declaró disuelto el matrimonio. Al salir del juzgado, Dorothy se sintió extrañamente aliviada. 20 años de su vida habían terminado oficialmente. Ahora era libre para empezar de nuevo. Por la tarde se sentó en el porche a tomar el té y admirar el jardín. Las rosas desprendían una sutil fragancia. La brisa agitaba las hojas de los manzanos. El otoño acababa de empezar, pero el aire ya era frío. Dorothy pensó en el futuro. Podría matricularse en el curso de italiano con el que soñaba. Podría ir a una conferencia en San Diego o incluso en Europa. Podría invitar a viejos amigos o hacer nuevos. El teléfono suena en su bolsillo. Un número desconocido apareció en la pantalla. Diga, Dorothy, soy Michael Chambers, del Museo de San Diego. Nos conocimos en una conferencia hace 5 años. Dorothy recordaba a un agradable hombre de mediana edad, especialista en historia colonial española. Claro que me acuerdo. ¿Cómo se encuentra? Muy bien. Escucha, tenemos una vacante para un conservador jefe. Pensé que le interesaría. La oferta fue inesperada, pero tentadora. Nuevo trabajo, nueva ciudad, nuevas oportunidades. Cuéntamelo, dijo Dorothy. Mientras Michael le explicaba los detalles, ella miraba su jardín, la casa de la tía Rose, el lugar que había defendido con tanta desesperación. La casa estaba a salvo ahora, pero eso no significaba que tuviera que pasar el resto de su vida en ella. Tengo que pensarlo, dijo cuando Michael hubo terminado. Por supuesto, llámame dentro de una semana si te interesa. Después de la conversación, Dorothy permaneció sentada en la veranda durante largo rato. Por primera vez en 20 años tenía una elección real: quedarse en Caléxico con su trabajo habitual y una vida tranquila, o arriesgarse e intentar algo nuevo. Era una decisión que solo ella podía tomar. Nadie le gritaría que se mantuviera al margen de las conversaciones de adultos. Nadie planearía su vida sin contar con ella. Dorothy sonrió y entró en casa. Sobre el escritorio había una agenda. La abrió por el número de mañana y escribió: pensar en la oferta de Michael, apuntarme a italiano, comprar cortinas nuevas para el salón. La lista podía seguir interminablemente. Por primera vez en 20 años, Dorothy se sentía verdaderamente libre, y esa sensación valía todas las penurias que había soportado.